Tanto tornado y tanto movimiento, al final vamos a salir volando. Eso parece, Diego, porque es que si tenemos que volar, mejor es en un cohete espacial, ¿no? Quita, quita. A ver cómo volvemos luego. O podemos quedarnos allí. Pues yo creo que si nos quedamos allí, pues tampoco pasaría nada. Se lo podemos preguntar a nuestro próximo invitado, Andrei Parrilla Porcopei, alumno de cuarto de ESO del Colegio Internacional SEC Alborán, de El Ejido, en Almería. Y es el ganador de la 27ª edición del concurso de asentamientos espaciales de la Sociedad Espacial Nacional 2021, organizado por la NASA y la National Space Society. Buenas tardes, Andrei. Buenas tardes, encantado de poder estar en este evento. Antes de todo y antes de empezar a dar la presentación y toda la exposición que vengo a presentar, me gustaría dar algún agradecimiento a todos los que han hecho posible este evento, entre ellos los propios moderadores, la institución o el propio instituto que ha organizado esto. Antes de empezar a entrar en materia, me gustaría decir un poco cómo voy a organizar y sobre qué voy a hablar. Como bien me han presentado, soy Andrés Parrilla, soy un alumno de colegio que está en cuarto de la ESO y que ha sido galardonado con el primer puesto en su categoría, es decir, en mi edad, cuarto de ESO, en un concurso internacional que ha organizado la NASA y la National Space Society y que giraba en torno a los asentamientos espaciales. En mi caso, he intentado hacer alguna aportación a este campo, a este estudio, que fuese diferente a las que normalmente se veían trayendo. Entonces, para intentar entender qué es esto, sin entrar en muchos detalles, creo que deberíamos intentar empezar primero por entender cuál es la historia o por qué surge, cuál es la justificación del asentamiento espacial y cuáles son algunos de sus principales pilares. Además, en algún momento iré introduciendo alguna imagen, porque es un tema relativamente complejo y alguna ayuda visual nunca viene mal para entender mejor y comprender mejor algunos de los conceptos. Entonces vamos a empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Por qué surgen los asentamientos espaciales? Fue la primera persona que habló sobre este tipo de exploración espacial fue Dostoyevsky, quien en un documento que publicó, conocido como Plan de Exploración Espacial, veía la posibilidad de intentar explorar el espacio o asentarse en él, no en un planeta, sino en una nave espacial. Algo quizás bastante similar a lo que existe ahora mismo con la Estación Espacial Internacional, pero de una forma más grande. Él lo imaginaba capaz de sustentar vida durante generaciones enteras, que pudiesen vivir hijos, abuelos, nietos y de todo. Claro, esto tenía algunos problemas, al igual que lo tenía también el caso del asentamiento en los planetas. Vamos a entender por qué quizás este tipo de exploración espacial, el asentamiento espacial, puede ser en un momento dado más útil que asentarse directamente en los planetas. Partimos de que establecerse en un planeta es muy, muy difícil y existen muchísimas limitaciones. Para empezar, tenemos la temperatura del propio planeta, tenemos las condiciones, la atmósfera, que puede contener gases que no puedan satisfacer las necesidades humanas y permitirles vivir y progresar. Es por ello que nunca vendría mal, para intentar ver como un paso intermedio, el establecerse en la órbita de ese planeta, para intentar recolectar recursos y ir progresivamente creando una vida, eso sí, en el planeta. Entonces, para empezar, vemos que sirve como un paso intermedio. Además, tenemos que tener en cuenta que en el espacio hay bastantes asteroides y que toda la minería espacial podría contribuir a generar mucha riqueza en la Tierra y permitir mejor calidad de vida. Esto sería algo más sencillo de hacer si tuviésemos una base en alguna órbita de la que pudiésemos mover los objetos que encontrásemos en los asteroides hacia la Tierra y de esta forma conseguir dichos recursos. Otra justificación podría ser que se puede obtener bastante más energía, poniendo paneles solares más cerca del Sol, obteniendo más energía y luego desplazándola a la Tierra con métodos sofisticados como los rayos de microondas. Ahora, una vez que hemos entendido por qué surge, hay que entender algunos de sus pilares principales, como quizás dónde debería localizarse, cuáles son aquellas necesidades humanas que buscamos que esta base sea capaz de sustentar para que sea viable y cómo se obtendría algún tipo de energía.
Y así, por tanto, pasar quizá a lo que me he centrado yo en mi trabajo, que es la estructura e intentar optimizar algunos de los procesos que existen. Para empezar, nos encontramos con la localización. ¿Dónde debería estar este asentamiento espacial? Para intentar delimitarlo, tenemos que tener en cuenta algunas condiciones o algunos parámetros. En primer lugar, debemos de saber cómo de cerca está de la Tierra, porque imaginémonos que pasa alguna emergencia. ¿Cómo se podría actuar en consecuencia si estuviesen muy lejos? Sería muy complicado, sobre todo en los primeros asentamientos espaciales. Es por ello que una cosa clave que debería tener es estar relativamente cerca de la Tierra. Asimismo, también debemos considerar otra cuestión importante, y es que está cerca de algunos sitios o algunos planetas de los cuales se podrían recolectar recursos para facilitar la construcción del asentamiento espacial. Es decir, si estuviese localizado cerca de Marte, quizás podríamos utilizar algunos de sus recursos o de los satélites que tiene este planeta para intentar satisfacer o facilitar nuestro asentamiento espacial y nuestra estructura. Por otra parte, tenemos que considerar el propio sitio en el que está y quizás la radiación que llega a ese sitio e intentar ver cuáles son las mejores circunstancias posibles. De esta forma, nos quedan algunos sitios clave que quizás ofrecen mejores resultados. Por una parte, tenemos aquellos que están en la órbita de la Tierra. Por ejemplo, está la Earth Low Orbit, sería la órbita baja, donde no llega tanta radiación, como explicaremos posteriormente, del Sol y de la galaxia. Precisamente porque hay una cosa, una barrera, que como luego explicaremos, se llaman cinturones de Van Allen, que logran pararlo y detenerlo. Otros posibles sitios podrían ser en la órbita de Marte, puesto que hay muchísimos asteroides y materiales que podríamos recoger y que podrían ayudarnos mucho a facilitar la construcción de la base, que es al final una de las cosas clave. Hacerlo viable, hacerlo económico y hacerlo lo más sostenible, entre comillas, posible. Otro sitio clave, y para esto voy a compartir un momento la pantalla para que se pueda entender mejor, es que también tenemos que tener en cuenta la estabilidad. Es decir, si no fuese estable, no sería nada fácil intentar mantener el mismo sitio. Tenemos que tener en cuenta que los planetas, todo se va girando y por tanto tendríamos que intentar recobrar la misma distancia. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que existen sitios, que son los llamados puntos de Lagrange, en los que esto es mucho más sencillo. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos que tener en cuenta que no solo actúa sobre la base la gravedad de la Tierra, sino también quizás la de la Luna y la del Sol. Entonces hay puntos en los que todas estas gravedades se cancelan y entonces esta base logra quedarse en el mismo sitio durante todo el tiempo y por tanto es mucho más estable, se puede acceder mucho más fácil y por tanto es más sencillo a la hora en términos prácticos. Una vez hemos aclarado esto, tenemos que ir a otro de los componentes claves del asentamiento espacial, como pueden ser las necesidades humanas. En concreto, quizás vemos tres principales, más allá de las básicas, como puede ser la alimentación, entre otras. Estas tres son la necesidad de una gravedad artificial, la necesidad de protegerse frente a la radiación y la necesidad de una atmósfera artificial en dicha base. Empecemos primero por la de la gravedad artificial. Tenemos que tener en cuenta que en la Tierra contamos con la ventaja de que al haber fuerza de la gravedad que ejerce sobre la Tierra, es mucho más sencillo, o permite más bien a los huesos y a los músculos que se desarrollen y que fortalezcan de una forma adecuada, puesto que estos mismos crecen a partir de roturas de fibras y a partir de regeneración de estructura. Es decir, tiene que haber una tensión sobre los músculos y sobre los huesos para que se regeneren nuevos tejidos cada vez más fuertes y se fortalezcan. No obstante, esta presión no existe en el espacio porque no existe la fuerza de gravedad. Es por ello que los músculos antigravitatorios o los huesos se ven bastante empeorados.
Concretamente, de acuerdo con estudios, también suele surgir el proceso conocido como la anemia espacial. Es decir, en la Tierra, como hay gravedad, los fluidos tienden a ir más fácilmente hacia abajo y el corazón ejerce un poco más de fuerza hacia arriba para contrarrestar la gravedad. Cuando estamos en el espacio, como ya no existe esta gravedad, la sangre no logra llegar hasta abajo del todo del cuerpo y por tanto hay una especie de anemia que ocurre en dicha parte del cuerpo y esto es algo que empeora la vida. Es por ello que hay que intentar satisfacer esta necesidad de tener una gravedad artificial y esta es una de las cosas quizás más complicadas del asentamiento espacial, aparte de la integridad de la estructura, entre otras. Para lograrlo surgen distintas opciones. En primer lugar, podríamos acelerar mucho linealmente, como si estuviésemos en un coche y fuésemos muy rápido enfrente y viésemos que hay algo que nos impulsa hacia atrás. Esta sería una forma, pero es muy costosa. Supondría tener demasiado combustible, sería algo demasiado inviable. Otra forma, menos estudiada incluso, es quizá mediante método electromagnético, pero aparte de que no se sabe si siquiera podría funcionar, podría suponer un daño extremo al cuerpo humano. Es por ello que vemos una tercera solución que es quizá más viable, aquella de intentar girar la estructura para obtener una aceleración hacia el exterior. Podemos imaginarnos que estuviésemos en un coche y vamos por una rotonda. Si nos damos cuenta, hay una fuerza exterior, aparentemente, desde nuestro punto de vista, dentro del coche, que nos empuja hacia afuera, que no es ni más ni menos el hecho de que estamos moviéndonos en línea recta, pero estamos curvándonos. Luego estamos chocando, entre comillas, contra el coche, contra ese movimiento curvatorio debido a la inercia. Si utilizamos este principio para intentar realizar nuestra estructura, podemos lograr obtener una gravedad artificial, que es al final el objetivo que teníamos desde el principio. De esta forma, una vez que hemos entendido cómo se crea la gravedad artificial, surgen bastantes estructuras que son capaces de satisfacerla. Podríamos imaginarnos un cilindro que estuviese rotando y que las personas estuviesen localizadas en los extremos. Por poner un ejemplo, podemos ver en este caso podemos ver otro tipo de estructura, como podría ser el toroide, que es aquella que vemos en la parte superior localizada en el medio, que además podría estar girando y se podría estar ejerciendo una fuerza exterior capaz de generar esa gravedad artificial de la que estábamos hablando. Otra posible estructura podría ser aquel círculo o aquella esfera que vemos en el extremo, que además podría estar girando y de nuevo podría estar generando esta gravedad artificial. Quizás para entenderlo mejor podríamos ver esta imagen, en la que el toroide, que es esta forma similar al donut, estaría girando y las personas estarían en los extremos. Ejemplos de esta estructura han sido creadas a lo largo de toda la historia, con mentes como la de Gerard O'Neill, que ideó aquella estructura que vemos en la parte izquierda, denominada como el toro de Stanford, o la de la izquierda, que es la esfera de Bernal. Una vez que hemos hablado sobre la gravedad artificial, debemos de hablar sobre la radiación, que es otro de los grandes problemas que existe en el espacio. Tenemos que en el espacio nos encontramos con tres tipos de radiación. En primer lugar están los eventos de partículas solares, que son aquellos generados por el Sol a partir de la fusión nuclear que se genera y los efectos electromagnéticos. De esta forma, vemos como principal peligro las eyecciones de masa coronal, que son grandes explosiones que contienen bastante radiación y que puede ser bastante dañina para el ser humano. Otro tipo de radiación podría ser los rayos cósmicos galácticos, que vienen por toda la galaxia y que puede llegar hasta el interior. ¿Qué ocurre con esto? Que si localizásemos nuestra estructura en cualquier sitio del sistema solar y no le ofreciésemos suficiente protección,
podríamos sufrir daños que fuesen demasiado perjudiciales para nuestra salud humana y, por tanto, no satisfacer nuestras necesidades. Otro tipo de radiación surge a partir de los cinturones de Van Allen. Para entender qué son estos cinturones, tenemos que recordar que la Tierra tiene un núcleo que se está moviendo. De esta forma, este núcleo está generando, a partir de efectos electromagnéticos, una especie de campo que nos protege de muchos de los efectos de la radiación. Ahora bien, lo que hace es localizarlos en determinadas secciones. Es por ello que si entrásemos en esas secciones, veríamos cómo hay demasiada radiación. Como ocurre, por ejemplo, con los cinturones de Van Allen que están situados en Júpiter, donde hay una concentración de radiación que sería súper perjudicial para el ser humano. Ahora bien, si localizásemos nuestra estructura, por ejemplo, en la superficie, no en la superficie de la Tierra, sino en una órbita baja, podríamos evitar estos problemas, puesto que los cinturones de Van Allen no llegarían, pero a la vez evitar los rayos cósmicos galácticos y el evento de partículas solares, puesto que este cinturón de Van Allen lo pararía. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos localizarla fuera? ¿Qué debería tener la estructura para poder protegerse? Muchos estudios han intentado ver cuáles serían los materiales más prácticos para este fin y se ha averiguado que el hidrógeno es uno de ellos. Luego, por tanto, el plástico, acompañado de otros materiales que fuesen más rígidos, podría ser una combinación bastante buena, puesto que contiene partículas de hidrógeno. Otro material más innovador, que además ofrece rigidez, pero que quizás sería más difícil de conseguir, son los nanotubos de nitruro de boro, que suponen un gran avance para este tipo de estructuras. Por último, tenemos que hablar un poco de la atmósfera artificial que se necesitaría en este tipo de asentamientos. Debemos recordar que en el espacio no hay una atmósfera y que, por tanto, deberíamos crearla para lograr obtener oxígeno e intentar crear una mezcla entre suficiente vegetación y suficientes humanos para hacer un ciclo del carbono y obtener de esta forma oxígeno. Para entender cuál debería ser la proporción que necesitamos, tenemos que tener en cuenta que no solo hay que considerar el porcentaje de oxígeno que hay, sino también la presión. Es decir, podríamos subir la cantidad de oxígeno que hay en referencia al aire total, entre otros elementos como el nitrógeno, que también estaría, y la presión que se ejerce. Es decir, si subimos un poco el oxígeno, podemos bajar un poco la presión, siempre dentro de algunos umbrales. Y por último encontramos otro tema general, que es la obtención de energía. Algunos de los métodos que suelen sugerirse son la fusión nuclear, la fisión nuclear, la radiación, la generación termoeléctrica por radioisótopos o los paneles solares. Son todas opciones bastante buenas. Algunas están más estudiadas, otras menos. Algunas aprovecharían bastante las condiciones del espacio, quizás como los paneles solares. Otras lo harían con bastante eficiencia, como puede ser la fisión nuclear. Al fin y al cabo, lo que queremos buscar es una mezcla entre ellas que sea suficiente, sea práctica, que pueda satisfacer el uso de electricidad que necesiten las personas. Entonces, una vez que ya hemos visto esta base, podemos entrar quizás en lo que yo aporté a este campo. Y para ello debemos entender qué es lo que suele haber en esta disciplina, qué investigaciones se han hecho. Normalmente, aquellos investigadores que tratan sobre este tema, o incluso otros alumnos que participaron en este concurso, intentaban elegir un sitio concreto, pongamos la órbita de Marte, y decir ahí que iban a ver una cierta estructura para un determinado número de personas. ¿Cuál era el problema o cuál era quizás algo que se podía mejorar bajo mi punto de vista? Yo veía que no se justificaba demasiado cuáles eran las características concretas de la estructura. Lo mismo decían que iban a utilizar un toroide, que es la estructura que vemos en la parte superior en el medio, pero no decían por qué iba a tener esas características concretas. Quizás decían que iba a tener un radio exterior de 100 metros, uno interior de 50, pero no decían por qué. Entonces lo que pasaba es que podían no estar satisfaciéndose aquella eficiencia de utilizar los menos recursos posibles. Yo creía que podía intentar ayudar a este campo. ¿Y cómo lo hice? Me marqué en la tarea de intentar crear un modelo matemático
que estableciesen las condiciones que debería satisfacer la estructura para satisfacer las necesidades humanas. Y posteriormente elaborar un algoritmo a partir de esas condiciones en el que se buscase cuál era la mejor estructura posible que, cumpliendo aquellas necesidades humanas, fuese capaz de reducir al máximo el número de recursos que había, para de esta forma obtener la base que utilice los menos recursos posibles. Para ello, tuve que partir de las necesidades que estaba hablando anteriormente. Tuve que tener en cuenta sobre todo la gravedad artificial. Pero para ello, antes de todo, tuve que elegir una estructura. ¿Cuál era la que elegiría? En mi caso, opté por el toroide, que es aquella estructura similar al donut que vemos en pantalla. Una de las principales razones era que se podían añadir bastantes elementos fuera de la base que podían ayudar de una manera grande en la satisfacción de las necesidades o en otras partes esenciales. Por ejemplo, podríamos añadir toros más pequeños en el interior que tuviesen menos gravedad artificial y por lo tanto pudiésemos mover las cosas mucho más fácil porque no habría tanta gravedad. Otra de las razones era quizá el ratio de volumen y área que tenía, que intentaba lograr que no se utilizasen tantos recursos, pero que a la vez fuese bastante satisfactorio a un nivel psicológico para las personas que viviesen y residiesen dentro. De esta forma, teniendo en cuenta la gravedad artificial, la forma en la que se crearía esta sería a través de la rotación. Veríamos cómo el toroide se estaría girando y las personas estarían en los extremos. A partir de esto, desarrollé todo un sistema de ecuaciones y de matemáticas que ponían esto en números y en ecuaciones. Aquí en pantalla vemos algunas. No obstante, yo creía que esta estructura, de la que estábamos hablando antes, se podía mejorar un poco. Si nos fijamos, este toro se forma de la siguiente manera. Se coge un círculo y se mueve a través de un eje. Yo creía que se podía hacer algo un poco más general y quizás más satisfactorio. Y por tanto opté por, en vez de realizar esta sección transversal o generarlo a través de un círculo, generarlo a través de dos semielipses, que es lo que se ve en la imagen derecha. Es decir, cogeríamos esa estructura y la moveríamos sobre un eje. ¿Por qué lo hacíamos? Si nos fijamos, la parte de la izquierda es un poco más plana, o ese es el objetivo que se está buscando. De esta forma, ahí es donde estarían las personas situadas, que estarían andando. Y sería ideal que fuese un poco más pequeña, es decir, que fuese un poco más plana para que las personas pudiesen andar de una forma más cómoda. Al contrario que quizás con el círculo, donde llegarían a partes demasiado altas y demasiado inclinadas, sobre todo cuando estuviésemos intentando crear casas u otros apartamentos donde la gente pudiese vivir. Entonces, una vez hicimos esto, me dispuse a crear las condiciones que debería intentar cumplir esta estructura. Aquí dejo en la pantalla algunas. No es el objetivo de esta charla intentar explicar en qué significa, sino simplemente ver de qué carácter era. Por ejemplo, la primera quizá intenta decir que el cambio de la gravedad que debería haber entre una y otra posición debería ser menos del 10% para que no hubiese un cambio muy, muy grande entre la gravedad que sentían los humanos. Y son de ese tipo las que se idearon. Y entonces, la parte práctica de este trabajo era la siguiente, en la que se ideaba un algoritmo, aquí se muestra una parte para que el espectador pueda hacerse una idea de cómo es, que fuese capaz de ver todas esas ecuaciones y sacar una solución, lo cual era una tarea bastante compleja, puesto que estas ecuaciones eran muy, muy complicadas y sacar una solución no era nada fácil. Entonces se tuvo que tirar por aproximaciones hasta llegar al final a un valor que fuese relativamente exacto y que pudiese satisfacer de esta manera las necesidades humanas y, por otra parte, utilizar los menos recursos posibles. Para hacer una idea, las implicaciones de mi trabajo se podrían dividir en tres partes principales. En primer lugar, encontramos la precisión y el ahorro de recursos. Es decir, gracias a que hemos hecho este modelo matemático y este algoritmo, podemos obtener la estructura que sea capaz, o que contenga los menos recursos posibles para satisfacer las necesidades humanas. Es decir, que siga siendo buena, pero que sea la más viable económicamente.
La segunda forma es quizás la eficacia, y es que al hacerlo de esta forma, de nuevo, con ecuaciones, con algoritmos, se sabía exactamente si iba a satisfacer o no las necesidades humanas. Y la tercera es la rapidez. Es decir, si fuésemos a intentar hacer esto de otra manera, estaríamos perdiendo al final mucho tiempo, algo que no sería beneficioso. Entonces, con este trabajo, cuya portada dejo a continuación, Investigations on Free Space Settlement, Development of a Theoretical and Practical Model, y luego un subtítulo un poco más preciso, fue con el que fui galardonado en este concurso. Quizás la razón por la que quedé en primer lugar fue porque intenté optar por algo más original. Es decir, como bien decía antes, la gente solía centrarse en una órbita concreta. Con mi trabajo se podía satisfacer las necesidades, crear la mejor estructura posible, ahorrar los recursos para todo tipo de órbitas. Eso sí, tenía sus defectos y, lógicamente, todavía hay que investigar mucho más. Por ejemplo, una de las pegas o una de las cosas que no traté tanto podía ser la integridad de la estructura, es decir, mirar un poco más cuáles serían los materiales que deberían mantener la integridad, en qué proporción deberían estar, entre otros. Otro quizás sería detallar un poco más algunos de los pasos, incluir cómo se construiría o cómo llegaría a cierta órbita o alguno de los caminos posibles. Pero estos ya son trabajos para el futuro. Una vez que he dejado esto claro y un poco sobre el trabajo, me gustaría hablar sobre la experiencia que tuve trabajando en este proyecto y cómo se siente al haber investigado o hecho research en este ámbito. ¿Cómo es la investigación científica, siendo quizás un alumno? ¿Cuáles fueron los obstáculos contra los que tuve que enfrentarme? Entre otro tipo de cosas. Para empezar, la manera en la que yo decidí el tema fue un poco original, quizás. A mí me gustaba bastante la exploración espacial y intenté buscar algo dentro de este ámbito, la física, la matemática, que pudiese optimizarse o quizás resolverse. Buscaba un problema o algo que optimizar. En mi caso, como explicaba antes, encontré aquella situación de que veía de que había estructuras en órbita que no se justificaba demasiado sus características y por tanto se podían ahorrar recursos. Esa fue mi tarea o mi proyecto. Otro paso que tuve que dar durante todo este proceso fue intentar adaptarme a esto de intentar escribir informes muy largos, algo que, aunque pueda parecer tedioso, es al final bastante útil, puesto que el objetivo último de mi proyecto era difundirlo lo máximo posible, que llegase al máximo número de personas, que es al final el objeto de la ciencia o de las matemáticas y de cualquier disciplina en general, intentar progresar en la sociedad. Y eso es lo que intenté hacer a través de mi proyecto, intentar mejorar las condiciones que había. Una de las dificultades que tuve fue que había bastantes conceptos que no sabía, que no entendía. Es por ello que tuve que intentar ser un poco más autodidacta, intentar aprender algunos conceptos por mi cuenta para intentar detallarlos o progresar en ellos. Y por último, si tuviese que dar algún tipo de recomendación o algún tipo de consejo para aquellos que estén escuchando, sean alumnos, o sean estudiantes, investigadores, sería que intenten practicar siempre la duda, es decir, que siempre duden de algo en el sentido de que se pregunten de por qué ocurre y si está optimizado al máximo posible y por qué se ha dado esa respuesta o por qué se ha empleado ese método. Porque de esta forma podemos encontrar dónde están aquellos fallos principales o dónde están aquellas cosas que podemos optimizar al máximo. Y de esta manera intentar crear mejores proyectos, mejores soluciones, intentar elaborar progreso en la sociedad, que es, como decía antes, el objetivo de esta ciencia. Además, para todos los estudiantes que estén ahí, os animo a que participéis, no en este proyecto, sino en cualquiera que queráis. Intentar difundir la ciencia e intentar practicarla siempre que podáis. Así sabréis cómo es, de verdad, investigar o hacer research, que es una experiencia que, aunque pueda ser difícil, larga,
es bastante satisfactoria a un nivel intelectual, también a un nivel social, puesto que tras realizarlo puedes conocer muchas personas, como fue en mi caso. Gracias a que conocí a otros investigadores dentro de este sector que me contactaron, o otras personas importantes dentro de estas disciplinas, como pueden ser la matemática, la física, y vas creando una red de contactos que puede ser bastante útil, puesto que conoces a otras personas que le apasionan lo mismo que a ti. ¿Estás embarcado ahora mismo en algún otro proyecto? Ahora mismo estoy intentando, en primer lugar, difundir este trabajo lo máximo posible. Estoy intentando publicarlo en internet para que todo el mundo pueda tener acceso a él. Aparte de eso, estoy también bastante metido en el mundo del debate, que podríamos considerarlo entre comillas como otro proyecto, y que al final es un tema bastante entretenido. Por otra parte, también estoy en una competición, se llama Imagine Cup, en la que, por equipos, en las que se intenta elaborar una solución o una aplicación de la inteligencia artificial a la vida cotidiana, que sea positiva. Bueno, pues Andrei, muchas gracias por tu intervención y ha sido espectacular el desarrollo matemático que has realizado. Y pues nuestra enhorabuena y pues esperamos que sigas consiguiendo muchos más éxitos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.